Venezuela partida en dos. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras del Saber, el espacio donde tratamos de entender sin rodeos y con la información verificada los hechos que están marcando la actualidad de nuestra región y del mundo. Hoy quiero dedicar este episodio a un tema que ha estremecido el corazón del mundo entero, el terremoto que partió en dos a Venezuela. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para entender qué pasó, dónde pasó, cuánta gente se ha perdido, qué advertencias se ignoraron durante 20 años, qué hay detrás de la tierra que tembló y qué responsabilidad le cabe a un Estado que decidió mirar para otro lado, mientras la ciencia le avisaba la catástrofe que se avecinaba. En este episodio buscamos honrar con información seria a un país hermano que hoy entierra a sus muertos sin identificar, que sigue buscando a los suyos bajo toneladas de concreto y que además de la tragedia natural, carga con la tragedia de haber sido gobernado durante más de 2 décadas por un modelo que priorizó el control político por encima de la protección de su gente. El miércoles 24 de junio de 2026, a las 6:04 de la tarde, hora de Caracas, la tierra se sacudió en el norte de Venezuela. No fue un solo terremoto, fue lo que los sismólogos llaman un doblete sísmico, es decir, 2 terremotos de magnitud similar, ocurridos casi al mismo tiempo. El primero, de magnitud 7.2, se originó a 23 kilómetros de la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a poco más de 20 kilómetros de profundidad. Apenas 39 segundos después, llegó el segundo terremoto, de magnitud 7.5, con epicentro a 28 kilómetros al sureste de la localidad de Yumare, en el estado Carabobo, esta vez a solo 10 kilómetros bajo la superficie, es decir, mucho más superficial y por eso mismo más destructivo. En total, el movimiento telúrico se sintió durante casi 3 minutos. Y aquí hay un detalle que le añade un peso simbólico enorme a la tragedia. Los terremotos ocurrieron justo el día en que Venezuela conmemora la batalla de Carabobo, una de las gestas más importantes de su independencia, y coincidiendo también con las fiestas populares de San Juan. Muchísimos comercios estaban cerrados, familias enteras estaban reunidas en las calles, en las plazas, en las playas del litoral central. Eso, que en cualquier otro día habría sido una tarde de fiesta, se convirtió en el escenario de la peor catástrofe natural que ha vivido el país en más de 2 siglos. El epicentro geográfico estuvo entre Yaracuy y Carabobo, en el centro occidente del país, pero la zona que recibió el golpe más devastador fue otra, el estado La Guaira, el litoral central, que queda apenas a media hora de Caracas y alberga el principal puerto y el aeropuerto internacional del país. Ahí colapsaron más de 100 estructuras. Municipios como Catia la Mar y Caraballeda quedaron reducidos en algunos sectores a escombros. En la propia Caracas, torres completas se vinieron abajo en zonas como Los Palos Grandes y Chacao, 2 sectores considerados de clase media y media alta, lo que sorprendió a muchos, porque se suponía que ahí las construcciones eran más recientes y más seguras. El aeropuerto internacional de Maiquetía sufrió afectaciones serias y el viaducto que conecta ese aeropuerto y el litoral con la capital quedó con daños estructurales severos. Ese viaducto no es un puente cualquiera, es la arteria principal que conecta a La Guaira con Caracas y su deterioro dejó a la zona más golpeada del país prácticamente incomunicada durante los días más críticos, justo cuando más se necesitaba que entraran maquinaria pesada, ambulancias y equipos de rescate. Vamos a las cifras. El último balance oficial entregado por el gobierno venezolano habla de al menos 3.342 personas fallecidas y 16.740 heridas. Las propias autoridades han reconocido en distintas ruedas de prensa que ese número seguirá aumentando en los próximos días, a medida que avanza
la remoción de escombros. Pero el dato que más debería detenernos es otro. Se calcula que unas 30.000 personas continúan desaparecidas o sin ubicar entre los escombros de los edificios de la costa de La Guaira. 30.000. Es una cifra que, si se confirma en su totalidad como fallecidos, cambiaría por completo la magnitud de esta tragedia frente a cualquier otro desastre reciente en América Latina. Además, cerca de 17.000 personas quedaron sin techo y se han contabilizado cerca de 200 edificios derrumbados en todo el país, de los cuales 158 están en el propio estado La Guaira. Aquí es importante distinguir dos cosas que en las redes sociales suelen mezclarse. Una cosa es el número de fallecidos ya confirmados por las autoridades forenses, con cuerpo identificado o registrado, y otra muy distinta es el número de personas de las que simplemente no se sabe nada, ni están en la lista de heridos, ni en la de fallecidos, ni han aparecido con vida. Ese vacío es el que más desespera a las familias y el que ha llevado a organizaciones independientes y a familiares de víctimas a cuestionar públicamente si la cifra oficial refleja la magnitud real de lo ocurrido. La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tuvo que salir a pedir rigor en el manejo de estas cifras, después de que se conociera que 5 personas que habían sido registradas como fallecidas aparecieron después con vida, cargando gasolina para sus vehículos. Un episodio que, lejos de aclarar el panorama, alimentó aún más la desconfianza sobre el manejo oficial de la información. La Organización de las Naciones Unidas estimó, a través de un análisis satelital preliminar, que los daños físicos directos causados por los terremotos ascienden a unos 6.700 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 6% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Es, en términos económicos, un golpe que un país ya debilitado por años de crisis simplemente no estaba en condiciones de absorber. Y aquí llegamos a una de las partes más dolorosas de esta historia, la que de verdad debería quedarnos resonando después de apagar este episodio. Los cuerpos que nunca pudieron ser identificados. En el cementerio La Esperanza, en el municipio de Catia la Mar, estado La Guaira, los sepultureros comenzaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores. Hasta ahora, más de 150 cuerpos sin identificar han sido enterrados ahí, cada uno en su propia fosa individual, marcada con una cruz blanca sencilla, un pequeño ramo de flores y una placa que dice simplemente «Identificación especial», junto con la fecha del 24 de junio de 2026. Quiero ser preciso en algo, no son fosas comunes en el sentido de un hueco compartido donde se mezclan varios cuerpos. Son tumbas individuales para personas sin nombre, cada una con su propio registro fotográfico y su propio código, con la esperanza de que algún día la ciencia forense, cotejo de huellas dactilares, registros odontológicos, pruebas de ADN, les devuelva su identidad y puedan volver, aunque sea simbólicamente, a las mentes y a los brazos de quienes los buscan. La propia presidente Rodríguez había negado públicamente que se fueran a cavar fosas comunes, pero ante el riesgo real de que los cuerpos en descomposición aceleraran una emergencia sanitaria, las autoridades locales tomaron esa decisión. Los técnicos forenses del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses han trabajado jornadas de hasta 7 días seguidos sin descanso. Uno de ellos explicó que él y su equipo prevén pasar hasta 3 meses completos solo recogiendo cuerpos, guiados cada día por equipos de rescate y por civiles que han localizado restos entre los escombros. El colapso es enorme y los cuerpos están enterrados bajo muchas capas de escombros, dijo uno de estos forenses, que además de su trabajo técnico, encuentra consuelo en su labor con perros entrenados para la búsqueda. Y detrás de cada cruz sin nombre hay una historia completa. Una madre que desde el día del sismo duerme con su hija en una plazuela,
junto a la panadería donde trabajaba su hijo de 23 años, esperando encontrarlo, con la moto y el casco del muchacho como única pista. Una enfermera que tuvo que caminar entre filas de cuerpos cubiertos con sábanas mientras ayudaba a su propia hija a buscar a su esposo desaparecido. Un capitán de la selección venezolana de voleibol hallado sin vida junto a su esposa y su hijo. Historias que no caben en ninguna cifra oficial, pero que son, al final, lo único que de verdad importa. Hay además un problema que pocos medios han contado con suficiente claridad. Identificar un cuerpo no resuelve el drama de una familia si después no tiene con qué pagar un entierro. Una funeraria en la zona llegó a cobrar $450 por un servicio básico, una cifra completamente inalcanzable para la inmensa mayoría de las familias venezolanas en medio de la crisis económica que ya arrastraba el país. Solo la intervención de alcaldías locales, ofreciendo espacios gratuitos en cementerios municipales, permitió que muchas de esas familias pudieran al menos darles a sus muertos un último descanso digno. Ahora, quiero llevarlos a un punto que es clave para entender por qué La Guaira quedó tan devastada, porque aquí es donde la tragedia natural se cruza de manera dolorosa con la responsabilidad humana y política. En 1999, Venezuela vivió el trágico deslave de La Guaira, ocurrido apenas semanas después de que Hugo Chávez asumiera la presidencia. Ese desastre, causado por lluvias torrenciales, dejó miles de muertos y llevó al gobierno venezolano a solicitar apoyo internacional para entender mejor los riesgos geológicos de la región. Fue así como entre los años 2002 y 2005, un equipo de expertos japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, conocida como JICA, desarrolló un estudio exhaustivo sobre el riesgo de desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas y el Litoral Central. Ese informe fue entregado formalmente en marzo de 2005 al propio presidente Hugo Chávez Frías. Las conclusiones de ese estudio fueron contundentes. La Guaira y el norte de Caracas presentaban condiciones geológicas capaces de amplificar de manera severa los efectos de un sismo de gran magnitud. Los expertos japoneses advirtieron, además, que prácticamente ningún edificio de la zona tenía las condiciones estructurales adecuadas para resistir un terremoto de esa escala, y señalaron con particular preocupación que varios hospitales y equipos de respuesta ante emergencias estaban ubicados precisamente en las áreas más expuestas, con el riesgo de quedar ellos mismos inutilizados y justamente fuera de combate, cuando más se necesitarían. El pronóstico contenido en ese informe hablaba de hasta 20.000 muertos posibles y cerca de 40.000 edificaciones afectadas ante un terremoto de gran magnitud en esa zona. 21 años después, sin que se hubiera implementado una política sostenida de reforzamiento sísmico ni de reordenamiento urbano en la zona, la Tierra confirmó, casi punto por punto, cada una de las advertencias contenidas en ese estudio. Y este no fue el único aviso que Venezuela recibió a lo largo de su historia reciente. Ya en 1967, un terremoto de magnitud 6.6 había sacudido Caracas y el litoral, dando origen a las primeras investigaciones geológicas científicas serias sobre la vulnerabilidad de la zona a cargo de la Comisión Presidencial de Sismos y del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela. En 2009, un sismo de magnitud 6.4 cerca de Morón dejó daños en edificaciones y apenas en septiembre de 2025, 9 meses antes de la tragedia que hoy contamos, la región había registrado otro doblete sísmico de magnitud 6.2 y 6.3 al oeste, esto es, suroeste del punto donde ocurriría el terremoto de 2026, dejando ya entonces al menos una víctima mortal, más de 110 heridos y daños estructurales importantes en los estados de Zulia y Lara. Es decir, la Tierra venía avisando,
con una frecuencia cada vez más cercana que algo grande se estaba gestando. Geólogos consultados en distintos medios coincidieron en señalar que el problema de fondo no fue la falta de conocimiento científico, sino la falta de traducción de ese conocimiento en políticas públicas sostenidas. Uno de los sismólogos venezolanos más reconocidos del país lo resumió con una frase que vale la pena repetir. Como los grandes terremotos no ocurren con la frecuencia con que ocurren en países como Chile o Japón, la consideración sísmica fue quedando relegada, año tras año, a un segundo o tercer plano en las prioridades del Estado. Aquí quiero aclarar algo importante. La falla que causó estos terremotos no forma parte del famoso cinturón de fuego del Pacífico. Es un error muy comprensible, porque asociamos automáticamente cualquier terremoto grande con esa franja, pero no es el caso de Venezuela. Lo que ocurre en el norte de Venezuela es producto del contacto y desplazamiento lateral entre dos placas tectónicas distintas, la placa del Caribe y la placa suramericana. La primera se desplaza hacia el este respecto a la segunda, a una velocidad de apenas un par de centímetros por año. Ese movimiento, aunque parece mínimo, genera una fricción constante que va acumulando tensión durante décadas, incluso siglos, hasta que finalmente se libera de golpe en forma de terremoto. De esa interacción nacen tres grandes sistemas de fallas, Bocono, San Sebastián y El Pilar, que concentran buena parte de la actividad sísmica del país. La falla protagonista de esta tragedia fue la de Boconó, que se extiende a lo largo de unos 500 kilómetros desde la frontera con Colombia, atravesando la cordillera de los Andes venezolana, hasta conectar con el Mar Caribe. Según el análisis de geólogos consultados por medios internacionales, la ruptura parece haber comenzado en la parte norte de esa falla y luego se desplazó hacia la falla de San Sebastián, que corre paralela a la costa, justo por debajo del valle que separa Caracas del aeropuerto de Maiquetía. Esa falla de San Sebastián, dicho sea de paso, es la misma que los científicos vinculan con el histórico terremoto de Caracas de 1812 y con el terremoto de San Narciso de 1900. El cinturón de fuego, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Es la extensa franja que rodea el Océano Pacífico, donde se concentra alrededor del 90% de la actividad sísmica mundial y cerca del 75% de los volcanes activos del planeta, producto del proceso de subducción entre placas como la del Pacífico, la de Nazca, la norteamericana y la euroasiática. Ahí se ubican, por ejemplo, la falla de San Andrés en Estados Unidos y México, y ahí ocurrió el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia, el de Valdivia, Chile, en 1960. Venezuela no pertenece a esa región geológica. Su actividad sísmica responde a una dinámica propia, la del límite entre el Caribe y Suramérica, que puede ser igual de destructiva, pero que opera por mecanismos distintos. Y hay un dato que pone en perspectiva la magnitud de lo ocurrido. Terremotos de esta escala en la falla de Boconó suelen repetirse cada 150 o 200 años. Venezuela no vivía algo de esta magnitud desde 1812, cuando un terremoto devastador sacudió Caracas un Jueves Santo. Que hubiera pasado tanto tiempo sin un evento de esta escala no era, como muchos creyeron, una señal de que el peligro había quedado atrás. Era en realidad la evidencia de que la energía se seguía acumulando en absoluto silencio, esperando su momento. Ahora, esta es la pregunta que me han hecho estos días, y quiero responderla con la misma honestidad con la que hemos tratado el resto del tema. La respuesta corta es sí. Colombia también convive con un riesgo sísmico real, aunque por razones geológicas distintas a las de Venezuela. Colombia tampoco forma parte en sentido estricto del corazón del cinturón de fuego del Pacífico, pero sí está ubicada sobre el límite donde convergen tres placas tectónicas, la de Nazca, la del Caribe y la suramericana. Esa interacción permanente dio origen a las tres cordilleras de los Andes colombianos, a numerosas fallas geológicas activas y a una intensa actividad sísmica y volcánica.
Según cifras del Servicio Geológico Colombiano, el país registra en promedio unos 80 sismos al día y alrededor del 83% de la población colombiana vive en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta. Un dato que llamó especialmente la atención de los expertos colombianos es que la misma falla que originó el terremoto venezolano, si se le sigue el rastro hacia el occidente, conecta con una falla que pasa por el norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, con capacidad, según explicó un profesor de geología de la Universidad Nacional, de generar también un terremoto de magnitud considerable. A eso se suman otras zonas de riesgo bien identificadas, el suroccidente colombiano frente a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde ocurre la subducción de la placa de Nazca bajo la suramericana, capaz de generar sismos de magnitud 8.8 o incluso mayores, especialmente hacia el sur, cerca de la frontera con Ecuador. El eje cafetero, con ciudades densamente pobladas como Pereira, Armenia y Manizales, y el llamado nido sísmico de Bucaramanga, en la Mesa de los Santos Santander, uno de los puntos con mayor concentración de actividad sísmica de todo el planeta, aunque la mayoría de esos movimientos ocurren a gran profundidad y no se sienten en superficie. Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Pereira, Manizales, Armenia y la propia Bucaramanga están catalogadas según el Servicio Geológico Colombiano dentro de zonas de amenaza sísmica alta o intermedia, y ciudades del Caribe colombiano, como Santa Marta, Riohacha, Sincelejo y Montería, también están dentro de la categoría de amenaza intermedia, en buena parte por la influencia de la falla de Oca, ubicada en Santa Marta y La Guajira. Ahora, la diferencia que puede marcar el destino entre una tragedia y una catástrofe no la pone la naturaleza, la pone la preparación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue enfático en señalar que Colombia ha construido durante décadas una capacidad significativa de respuesta ante desastres de gran magnitud, particularmente en gestión del riesgo. El país cuenta con una normativa de construcción sismo resistente vigente desde los años 90, que exige que las edificaciones cumplan estándares técnicos para resistir movimientos telúricos, una norma que nació precisamente después del devastador terremoto de Popayán de 1983. Bogotá en particular ha avanzado con la realización periódica de simulacros ciudadanos y el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio. Eso no significa que Colombia esté exenta de riesgo, ni mucho menos que pueda relajarse. Significa que a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, en Colombia la advertencia científica sí se ha traducido, al menos en parte, en normativa concreta y en cultura de prevención. La lección que nos deja Venezuela es que esa normativa solo sirve si se cumple, se actualiza y se financia de manera constante, y que ningún país, por más preparado que crea estar, puede permitirse bajar la guardia frente a algo que la ciencia no puede predecir con fecha exacta, pero sí puede anticipar con altísima probabilidad. Y aquí estamos al punto más incómodo de este episodio, la respuesta del gobierno venezolano ante la emergencia. Quiero ser preciso, porque esto no es sobre Nicolás Maduro directamente. Maduro ya no está en el poder. Cuando ocurrió el terremoto, ya había sido capturado por las fuerzas de Estados Unidos, lo que ocurrió en enero de este mismo año, cuando se trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Quien gobernaba Venezuela el 24 de junio era Delcy Rodríguez, su antigua vicepresidente, hoy presidente encargada del país, bajo un esquema de transición respaldado por Washington. Pero la raíz estructural del problema sí viene de mucho atrás, de más de 2 décadas de un modelo, el modelo chavista, primero con Chávez y después con Maduro, que priorizó de manera sistemática el control político y la seguridad del régimen por encima de la inversión sostenida en gestión de riesgo, en normas de construcción, en mantenimiento de infraestructura crítica y en preparación real ante desastres naturales. El estudio japonés de 2025 que mencionamos antes estuvo 20 años guardado en algún cajón institucional, sin que se tradujera jamás en una política pública sostenida de reforzamiento sísmico. Un informe publicado por la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón, apenas una semana después de los terremotos, describió la situación con una frase que resume muy bien el diagnóstico. El Estado venezolano se construyó, según ese informe, como un aparato hipertrofiado para el control político y la coacción,
pero absolutamente atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil, es decir, un Estado fuerte para vigilar, pero débil para salvar. En las primeras 24 horas después del sismo, antes de que comenzara a llegar cualquier tipo de ayuda internacional coordinada, quienes sacaron a la gente de los escombros fueron los propios vecinos de La Guaira, con las manos, con cuerdas, con palas, sin maquinaria pesada, porque la ciudad enfrentaba una escasez total de equipos de rescate especializados y una asistencia gubernamental que, en ese primer día, resultó muy limitada frente a la magnitud del desastre. Los teléfonos celulares terminaron usándose como linternas improvisadas para buscar entre los escombros durante la noche. Una encuesta de la firma Atlas Intel, realizada entre el 26 y el 30 de junio de 2026 entre 2.581 adultos en toda Venezuela, encontró que el 65% de los consultados desaprobó la gestión del gobierno frente a la emergencia y más de la mitad, un 52,4%, la calificó directamente como muy mala. Solo un 21% respaldó de forma positiva la respuesta oficial. La misma encuesta reveló que los venezolanos depositaron mayor confianza durante la emergencia en médicos, bomberos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos que en las propias instituciones del Estado o en la figura de la presidenta encargada. La propia Delcy Rodríguez tuvo que salir en una inusual rueda de prensa ante medios internacionales, la primera de su gestión con preguntas abiertas de la prensa extranjera, a defender públicamente el manejo de la crisis. Negó que la respuesta hubiera sido lenta, aseguró que se desplegaron 4.000 funcionarios de manera inmediata, cifra que según ella aumentó a 14.000 al día siguiente y a 19.000 una semana después, y atribuyó buena parte de las críticas a lo que llamó campañas de desinformación y laboratorios mediáticos. Pero en el terreno, decenas de testimonios recogidos por medios internacionales contaban una historia distinta: desorganización, falta de maquinaria pesada, hospitales desbordados atendiendo pacientes al aire libre y en varios puntos de La Guaira, un fuerte control militar, que según denunciaron organizaciones civiles y periodistas presentes en la zona, entorpeció durante los primeros días el ingreso de ayuda humanitaria independiente y restringió la movilidad de quienes intentaban llevar agua, comida o maquinaria por su cuenta. Un locutor que transmitía en vivo las labores de rescate desde Caracas llegó a ser amenazado por un funcionario con ser trasladado a un organismo de inteligencia si no detenía su transmisión. El desgaste político de esta crisis fue inmediato. La desaprobación hacia Delcy Rodríguez subió al 63% en el mes de junio, casi 5 puntos porcentuales más que en mayo, y todo esto ocurrió justo en medio de un momento constitucional delicado para Venezuela, el vencimiento de un plazo de 180 días desde la salida efectiva de Maduro del poder, un lapso que, según la propia Constitución venezolana, determina si su ausencia debe considerarse temporal o si debe activarse un procedimiento distinto para definir el futuro institucional del país. En fin, y ya para cerrar este episodio, quiero hablarles con el corazón. Detrás de cada número que dimos, hoy hay una vida entera. Detrás del 3.342 hay 3.342 historias completas, con nombre, con familia, con una rutina que un miércoles en la tarde se detuvo para siempre. Detrás del 30.000 desaparecidos hay 30.000 familias que hoy se despiertan sin saber si deben seguir esperando un milagro o empezar a hacer el duelo. Y detrás de esas más de 150 cruces blancas sin nombre en un cementerio de La Guaira, hay familias enteras a las que la tragedia todavía no les ha dado ni siquiera el consuelo de un cuerpo que llorar. Este episodio no busca señalar con rabia gratuita, pero tampoco puede callar lo evidente. La naturaleza no avisa con fecha exacta, pero la ciencia sí avisó con nombre propio 20 años antes, y cuando un Estado decide, décadas tras décadas, no escuchar esas advertencias, cuando prioriza el control sobre su gente por encima de protegerla, el costo de esa decisión siempre lo terminan pagando los más vulnerables, los que viven en las laderas, los que no tienen con qué reforzar su casa, los que confiaron en que alguien en algún ministerio estaba cumpliendo con su deber de cuidarlos. A los venezolanos que hoy siguen buscando a los suyos entre los escombros, que siguen removiendo tierra con las manos, que perdieron su casa, su trabajo, su historia entera en apenas 3 minutos, desde este espacio, nuestra solidaridad, nuestro respeto y la promesa de que vamos a seguir contando su historia con la seriedad y el cuidado que se merece. Este ha sido un episodio de Píldoras del Saber. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y espero nos reencontremos
en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.